Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el capítulo de hoy abordamos otro asunto que teníamos pendiente, que es el estado del idioma español en el mundo y en este caso más en concreto, ya que tenemos la suerte de contar con un experto, nos centraremos en el estado del idioma español nada menos que en el corazón de quizá nuestro mayor competidor, por lo menos en Europa, que es el Reino Unido y el idioma inglés. Y para hablar de ello ha tenido la amabilidad de estar con nosotros el director del Instituto Cervantes de Londres, Ignacio Peiró. Muy buenas, Ignacio, ¿cómo estás? Hola Miguel, pues encantado de la invitación y de estar en el programa, sin duda. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a decir brevemente que en su larga trayectoria Ignacio es escritor y colaborador en prensa. Recientemente creo que está escribiendo en el diario digital El Confidencial. Aparte de eso ha escrito en muchos otros medios. Y también actualmente está en el proyecto de opinión online de Objective. Y como hemos dicho, está dirigiendo el Instituto Cervantes en Londres y también recientemente ha publicado un libro del que más tarde hablaremos y nos podrá comentar qué tal va. Vamos a saludar también a nuestros colaboradores antes de que Ignacio nos pueda introducir el tema. Y tenemos a Juan Elías. Muy buenas, Juan. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros oyentes y un saludo muy especial a nuestro invitado. Muy bien. Te ha cogido frío, Juan? Sí, me temo que no estoy en mi mejor momento de salud. Muy bien. Y también tenemos a Gonzalo G. Carrascal. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, especialmente a nuestro invitado. Y bueno, vamos directos a un tema de absoluta actualidad. Pues nada, Ignacio, te escuchamos. Cuéntanos cómo está la situación del idioma español en el mundo y en Reino Unido, desde donde tú tienes tu puesto en el Instituto Cervantes. Bien, bueno, muchas gracias. Yo me voy a centrar en el Reino Unido porque considero que hay bastante tema y porque tú, como bien has señalado, no deja de ser un país con una importancia real muy grande y un simbolismo muy grande también, y yo creo que nos ofrece unos ángulos de ataque muy interesantes, porque como veremos es una situación relativamente compleja. Yo, si me permitís, voy a ir consultando las notas que tengo y que con periodicidad, con una cierta regularidad voy actualizando, dado el trabajo que desarrollamos en el Reino Unido en el Cervantes. Entonces, lo primero que quiero decir es que, como hablantes originarios de una gran lengua global, de la mayor lengua global, una lengua que ha tenido una continuidad literaria en la excelencia sin interrupciones apenas, y con una proyección comercial y científica pues que no tiene ninguna duda, creo que a nadie le debe extrañar que a los británicos tradicionalmente pues se les hayan presentado pocos incentivos para aprender otras lenguas. De hecho, en fin, no es cosa de humor británico el pensar que durante mucho tiempo las lenguas extranjeras más frecuentadas han sido el latín y el griego. Dicho esto, en fin, y más allá de esta pequeña butad, se había avanzado el siglo XX e incluso sobrepasado el siglo XX. La lengua extranjera por antonomasia, la lengua extranjera, era el francés. El francés siempre ha tenido esa reputación, ese extra reputacional, con el cual un buen dominio, siendo una lengua difícil, sobre todo en su pronunciación y demás, con el cual un buen dominio parecía sentar una buena crianza, dar fe de una buena crianza. Y el británico tradicionalmente se ha visto muy desalentado a la hora de hablar no ya lenguas extranjeras en general, que desde luego, sino también francés en particular. Todavía cuando a alguien se le escapa un taco,
dicen la expresión inglesa pardon my French, o sea, perdonad mi francés. Por tanto, ya en esta aproximación a lo que ha sido la lengua extranjera predominante hasta ahora, se puede ver un poco alguna conclusión. En primer lugar, cómo el acceso a otras lenguas ha tenido y sigue teniendo mucho que ver con cuestiones socioeconómicas, es decir, más allá de la diplomacia y de algunas gentes de la industria editorial, ha sido muy reducido el número de gente que ha querido aprender lenguas extranjeras. Y la gente que ha querido aprender lenguas extranjeras generalmente lo ha hecho desde esa gran industria y gran marchamo de prestigio de lo británico que son los colegios privados tradicionales. En la educación pública esta docencia ha sido por tradición muy desatendida. También una de las cosas que se ven en los últimos años es como hay no solo es una línea divisoria socioeconómica, digamos, sino que también es por sexo, hay una división por sexo. Es decir, las niñas es mucho más fácil, son mucho más propensas a estudiar lenguas extranjeras que los niños. De cualquier manera, quería decir que había un cierto círculo vicioso en el hecho de que quien no puede estudiar en lenguas extranjeras pues está menos expuesto a las oportunidades laborales y a las ventajas personales que derivan precisamente del conocimiento de otras lenguas y culturas, lo que a su vez de alguna manera pues impide que vaya habiendo una cierta nivelación o al menos una cierta igualdad de oportunidades. Por tanto, tampoco puede extrañar que, visto este panorama, los ingleses y los británicos en general tengan consideración de malos hablantes y de malos estudiantes de otras lenguas. Eso es algo que nos pasa también en buena parte en España, igual que nos pasa, igual que nos sucede ese mismo fenómeno de reticencia a hablar otras lenguas precisamente por tener un idioma global como es el castellano. Lo curioso es que en tanto que en España las lenguas extranjeras han sido vistas normalmente como lo que solemos llamar la María, es decir, las asignaturas menos importantes, cuando desde luego no lo son, en Gran Bretaña las asignaturas de idiomas tienen fama de ser muy difíciles, de ser, digámoslo coloquialmente, un hueso y de además reducir las medias académicas. De hecho, también hay que saber que el propio avance del inglés global, pues no hace más que retraer a la gente de acometer el estudio de nuevas lenguas. Otro ámbito que hay que tener en consideración atiende al estudio de lenguas extranjeras, al estudio especializado en la propia universidad, es decir, la gente que decide hacer estudios de lo que podríamos llamar de modo aproximado en España filologías extranjeras. Bien, bueno, desde que hay que pagar, no sé si es hace 15 o 20 años, unas tasas universitarias que pueden superar en algunos casos las 9.000 libras al año, digamos que la alegría con la que se podía uno permitir estudiar materias que en principio parecían menos prácticas ha desaparecido. Ahora las familias, que son muchas veces quienes sufragan esos estudios, no permiten que los muchachos se matriculen con tanta asiduidad como antes. Y así, en fin, vistas las cosas, pues a nadie creo que debe de causarle sorpresa que mientras que 4 de cada 5 europeos jóvenes entre 15 y 30 años pueden leer y escribir en una lengua extranjera, en Reino Unido no llega a 1/3, ¿no?
Descendiendo un poco al caso del español, a mí hay una frase que me gusta mucho de un pequeño tratado sobre el tema de una profesora, no sé si británica o irlandesa, que se llama Anne Frost, que dice que el español ha tenido que librar dos batallas en Reino Unido. En primer lugar, la de su condición de lengua moderna, per se, que merecía, por tanto, ser estudiada en pie de igualdad con las ciencias y con las lenguas clásicas, y en segundo lugar, la propia dificultad del español para ser reconocido pues, como un contendiente válido, como otro más entre las lenguas establecidas, ¿no? Que ante todo el francés y el alemán. Y aquí querría hacer un pequeño decurso. Nosotros somos todos muy conscientes del enorme peso intelectual de las grandes figuras del hispanismo británico, ¿no? Hace no tanto enterrábamos a Trevor Dodson, tenemos con nosotros a gentes muy, muy importantes como Sir John Eliot, como Paul Preston. Hemos tenido hasta hace no tanto a Hugh Thomas. Ellos no solamente han influido en la visión de España y de lo español en el mundo británico, sino que también han influido en la visión que tenemos de nosotros mismos como españoles. Y aquí conviene aclarar que el interés por España, la hispanofilia y demás, no es por necesidad un rasgo distintivo, un rasgo propio de los académicos británicos. O sea, igual, hay extraordinarios, hay excelsos hispanistas, pero del mismo modo que hay grandes hispanistas, también hay y ha habido grandes germanistas, grandes historiadores del arte, grandes historiadores, grandes expertos en el mundo italiano, etcétera. Y hay que saber que en la visión que hay de lo español, no solamente tienen peso e influencia los historiadores académicos, sino que es un caso muy particular el nuestro porque hay toda una playa de hispanófilos, digamos, amateurs, es decir, viajeros, escritores, combatientes, quizá más sensibles a veces que eruditos, que son los Richard Ford, los George Borrow, en fin, y tantos otros que escriben sobre España y que son muchas veces los que divulgan lo español y el español en Reino Unido. Con esto quiero decir que el conocimiento de lo español y del español, la difusión de nuestra lengua y de nuestra cultura aquí, va a tener un cierto amateurismo más o menos desde siempre. Y para, bueno, dar una cierta fe de ello, hay que decir que salvo algunos intentos, ¿no? Por ejemplo, con los exiliados, como Alcalá Galiano, a quien le dieron una cátedra en King's College, nada más fundarse King's College en Londres en los años, no sé, 1820 o 1830, en pleno exilio liberal español, y salvo algún esporádico intento antes en Dublín en el 18, la presencia académica del español aquí va a estar transida de un cierto amateurismo, es decir, el hispanismo va a tardar en profesionalizarse y eso tiene una repercusión, ¿no?, en lo que viene siendo el enrolar a gentes para que estudien la lengua como lengua de prestigio. Pensemos que, y esto es una cita literal, ¿no?, a comienzos del siglo XX todavía costaba pensar en el mundo británico que el español fuera algo más que un idioma minoritario del que se pensaba que no tenía literatura más allá del Quijote, ¿no? Y, por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial solo se enseñaba español en 12 escuelas del país, ¿no? En el año 33, es decir, el periodo entre guerras, tenías 56.000 examinados oficiales de francés, mientras que de español fueron menos de 800. Por tanto, el español ha estado tradicionalmente muy lejos del interés de los británicos y solamente ha sobrevivido pues, por el ímpetu y por el afán de algunas gentes que, como decía, a veces eran más entusiastas que puramente profesionales. Dicho esto, se va avanzando poco a poco. En el año 16 ya hay la cátedra Cervantes en King's College.
en el 24 hay una en Glasgow, en el 27 está la cátedra del rey Alfonso XIII, que todas ellas siguen activas, ¿no? Y Alison Pierce funda el Boletín de Estudios Españoles. En los años 30 la BBC empieza a tener un servicio en español y hay un cierto intercambio cultural, sobre todo con los años 20 y 30 y luego después con los exiliados, pues porque hay académicos y escritores muy notables que vienen a Reino Unido. Un Reino Unido que, insisto, era una tierra baldía para lo español. Por ahí tenemos el caso de gente a veces muy anglófila como José Castillejo o Alberto Jiménez Fraud. Cierto es que en la posguerra ya todo hay una nueva oleada, el Estado empieza a fundar muchas más, no todas son del Estado, pero digamos hay un interés en expandir la educación universitaria, y en la expansión de la educación universitaria lo que ocurre es que hay mucha más presencia de las lenguas en general y del español en particular. Y esto todavía hay a veces en Newcastle, en Leeds, en Manchester, en Sheffield, en Bristol, en Exeter, hay buenas cátedras de español. Esto es lo que ha ocurrido en el mundo universitario, hasta llegar a un punto, sin embargo, en el que ya el español es la primera lengua en la universidad británica. Lo es porque, bueno, estamos a la par más o menos en lo que serían filologías, en estudiar español y francés, digamos, profesionalmente. Pero como demanda de los alumnos, es decir, como asignaturas que podríamos llamar de libre configuración o de libre elección, el español es la más demandada. De hecho, y tú puedes especializarte en español, creo que son en 70 universidades, británicas. Dicho esto, insisto, no hay que lanzar demasiado las campanas al vuelo porque actualmente la situación de los departamentos de lenguas no es demasiado halagüeña por la caída de matrículas debido a las altas tasas, que hay que pagar, y que también está obligando a las universidades a ofrecer títulos distintos, dijéramos más imaginativos o más orientados hacia lo que se cree que es la empleabilidad, como puedan ser pues comunicación y lengua, etcétera. En lo que significa, en lo que atiende al resto del sistema educativo, a la educación primaria y secundaria, bueno, hay que decir que en primaria todavía no estamos compitiendo de tú a tú, siempre que esto sea una competición, con el francés por un motivo puramente demográfico, y es que todavía hay más profesores de francés que de español. Y uno de los grandes problemas que tenemos en general en las escuelas es que el profesorado español es un profesorado reciclado de otras lenguas o de otras materias y que por tanto necesita más formación. Quien no sabe mucho difícilmente puede enseñar nada, ¿no? Sin embargo, se supone que esto ha de cambiar, porque ya en secundaria, en menos de una generación, desde el año 96 en concreto, pues hemos pasado de estar en los márgenes del sistema a ocupar una posición central, ¿no? En 2019, por primera vez, los exámenes de fin de bachillerato vieron más alumnos examinados de español que de cualquier otra lengua. Son los llamados A-Levels, y en esos A-Levels, que es cierto que hubo solamente 8.000 de español, pero así, para un número mucho mayor de alumnos, en este caso solamente Inglaterra. Sin embargo, bueno, por primera vez en la historia, pues el español fue la primera lengua y sobrepasó al francés y al alemán, al que hacía ya muchos años que ha sobrepasado. También hay que tener en cuenta que hay un cierto espaldarazo, no sé, diplomático, pero en todo caso cierto, y que habla de ese run-run, de ese ambiente más favorable al español
como es la publicación de informes de la British Academy, ¿no? Uno de ellos, del British Council, pues avala en concreto el carácter crucial del español entre las distintas lenguas a la hora de hablar de un futuro post-Brexit. Es la primera lengua cuyo estudio se recomienda en un futuro post-Brexit. Bien, como he intentado también transmitir en ocasiones, y con esta misma expresión, creo que no hay que tampoco echar las campanas al vuelo, porque el éxito español no deja de enmarcarse en un momento de debilidad o de un cierto declive del estudio de lenguas extranjeras sin que se hayan tomado demasiadas medidas para paliar esta tendencia. Y también para poner en perspectiva toda tentación triunfalista, pues hay que decir que muchas veces se anima el estudio del español porque el grado de competencia en inglés de los países hispanohablantes es menor que el de otros países. En cualquier caso, es verdad que la atracción del español pues, ha hecho patente en la sociedad en general, más allá del sistema educativo, ¿no? En las preguntas, las encuestas en las que se pregunta a la gente por qué lengua querrían hablar, los británicos adultos lo primero que dicen es el español. Y hay más de 10 puntos porcentuales de diferencia sobre el francés y una enorme distancia sobre otras lenguas. El turismo, es decir, el hecho de que tú vas a poder usar esa lengua, una actividad comercial que concede un mayor valor a las lenguas globales, o la percepción, que sea errónea o no, es cosa distinta, de que el español es relativamente más sencillo que otras lenguas, su peso creciente en Estados Unidos, etcétera. Todo eso suma y genera un ambiente de interés y simpatía al español. De hecho, desde siempre esa utilidad comercial había sido uno de los motivos de peso para estudiar español en una zona, aunque no hay que olvidar que el polo hispanohablante, España y los países hispanoamericanos, ante todo, son una zona por tradición muy ajena a los intereses estratégicos de Reino Unido, que es un país que Disraeli en el 19 definió como una potencia asiática y desde luego también africana, ¿no? Si miramos el escalafón de exportación del Reino Unido, el primer país hispanohablante que no es España es México y está en el lugar 30 y tantos. Aún así, es verdad que la presencia aquí de una comunidad iberoamericana creciente, un mayor interés en los departamentos universitarios por los estudios latinoamericanos y la mayor o más natural convivencia con los éxitos culturales hispanoamericanos en literatura o música, pues también están acercando esta región a los británicos. Nosotros, por ejemplo, en el Instituto Cervantes, pues somos bien conscientes de esta realidad. En lo que podríamos, un tema que yo creo que ahora es relativamente, que es muy importante, como es el Brexit, nosotros no lo hemos notado especialmente de momento. Hemos notado, desde luego, más la pandemia. El Instituto Cervantes tiene una red de 3 centros, técnicamente son 2 centros, Londres y Manchester, y una antena. El centro de Londres ha llegado a tener más de 4.000 matrículas al año, y con esto me refiero de todo tipo. Yo creo que somos líderes indiscutibles en la ciudad, y hemos llegado a firmar también por primera vez, y curiosamente a causa del Brexit, porque si no, no hubiese ocurrido, es decir, hemos llegado a firmar un acuerdo con el British Council, un acuerdo de cooperación. Cuando digo que no hubiese ocurrido, es que solamente el hecho de que el Brexit exista es lo que hace necesaria una política de gestos y de acercamiento que antes, de alguna manera, pues quizá dábamos más por supuesto.
pero sí que hay que señalar que la educación y la cultura pues no han sido precisamente el punto número uno en las negociaciones y se van a resentir en todo lo que va de la circulación de compañías teatrales o de músicos o de conferenciantes al intercambio académico pues, por ejemplo, de doctores, desde luego estudiantes Erasmus, etcétera, ¿no? En fin, yo creo que he expuesto más o menos cómo está ahora la situación del español. Estamos ocupando el primer lugar, pero en un área de interés que va a menos. Creo que tenemos alguna ventaja, como es que el español y su aprendizaje se asocia a valores positivos, ¿no? De comunidad, de creatividad, de futuro. Creo que en un país acostumbrado a pensar globalmente como el Reino Unido, antes que la política, incluso los actores económicos y sociales ya se han dado cuenta de la importancia del polo hispanohablante y tenemos una gran ventaja, que es que todo el mundo identifica del modo más natural el español con las dos orillas y desde luego ven una cierta hermandad entre quienes las hablamos. Por tanto, cuando a mí me preguntan si el español es una moda, también en el Reino Unido, pues yo me siento tentado de decir que es más que una moda, que creo que está para quedarse. Pues sí, tenía razón. Desde luego ha sido un repaso intenso y nos ha quedado bastante claro cómo está la situación en Reino Unido. No veo ninguna mano levantada. Si no hay una pregunta ya, la hago yo la primera. Sí, bien, decís que sí. Quería comentar y preguntarte por esa costumbre tan británica que tú ya has citado antes, de tener un ligero, me refiero a las personas comunes, no, por supuesto no al país ni sus instituciones, pero una mentalidad quizá imperial de su pasado glorioso, por el cual son capaces, esto es algo que yo he visto en la costa de Andalucía, de vivir 15 o 20 años en pueblo de Almería, por ejemplo, y no saber ni dar los buenos días. Y esa costumbre cultural, por lo que tú dices, se está revirtiendo y se están abriendo a no creer que todo el mundo va a hablar siempre su idioma en cualquier lugar y en este caso el español les parece una buena opción. La mayor parte de la gente que habla español lo habla, empieza a aprenderlo porque cree que le va a ser útil para su carrera laboral. Y eso creo que es muy importante. Es decir, va a tener que ver, te va a ayudar, digamos, a ganarte mejor el pan, a aprender español. Y también es verdad que aprender otras lenguas. Todavía la lengua cuyo conocimiento te abre más puertas, por su peso científico, filosófico, etcétera, es el alemán. Pero el español está también subiendo. Creo que hay que sacar eso que comentas, no solamente a dejes, a una inercia de una mentalidad imperial, sino al hecho de hablar como decíamos, una lengua imperial, o sea, una lengua global. Bueno, yo que tengo mucho trato, mucha cercanía con Portugal, lo he tenido a lo largo de mi vida, uno ve a los españoles llegando a Portugal y no hablan ni una, o sea, no se esfuerzan ni en decir buena tarde. O sea, hablan un español purísimo y perfecto. Por tanto, quizá los hablantes de una lengua global tenemos un sentido del ridículo muy acusado también a la hora de aprender otras. Eso aquí es más allá de esa interpretación, digamos, imperialista, eso es también un factor con el que hay que contar. Hay un sentido del ridículo que atenaza mucho y eso ocurre también en España, por cierto. Incluido mucho con el francés también. Sí, quizá me has contestado con lo que has dicho de que ahora se ve como
una opción para tener un mejor futuro laboral, porque en España los británicos generalmente son jubilados, entonces no consideran quizá que necesiten aprender el idioma para eso. Y creo que Gonzalo tiene otra pregunta. Sí, muchas gracias por la exposición. Ha sido enormemente concienzuda y detallada de la situación actual del español en el mundo. En todo caso, puesto que estáis ahondando precisamente en la relevancia del idioma como elemento atractivo dentro de lo que es la carga curricular, en la medida en la que sea capaz de proporcionar una opción económica o laboral viable, ¿en qué medida realmente puede ser sostenida una línea de promoción lingüística si las condiciones socioeconómicas del país del cual procede ese idioma no son eminentemente favorables y no son, por así decir, una oportunidad o una alternativa real de crecimiento económico de los individuos? Es decir, ¿en qué medida el español en el mundo es sostenible en términos de evolución y de captación, si queremos hablar desde una perspectiva como decir, más proselitista culturalmente, allí donde la propia economía y el propio tejido productivo español no son capaces realmente de remontar y ser sostenibles en términos macroeconómicos? Bueno, yo creo que seguimos siendo un mercado de muchos cientos de millones de personas, ¿no? O sea, seguimos siendo, somos un mercado muy interesante. La propia España lo es. Por tanto, en fin, también hay que tener en cuenta cuánto a ver, si tú coges los últimos 50, 55, 60 años de crecimiento, España es un país que ha crecido enormemente. Por tanto, en fin, quiero decir que ni las crisis ni obviamente los periodos de crecimiento están escritos ni son eternos. Y luego hay que tener en cuenta que hay otros motivos de atracción que no son solamente, en fin, que no tienen que ver directamente con comerciar con el país. Es decir, ahora mismo la cultura en español tiene una presencia natural importantísima. Es decir, es mucho más fácil encontrarte con productos culturales del ámbito hispanohablante que con que con productos culturales del ámbito ruso, del ámbito polaco o de muchos otros, del ámbito griego, etcétera. Ojo, estamos hablando de unas culturas nacionales riquísimas. Sin embargo, el español tiene una pegada ahí, bueno, pues muy importante. No solo, por cierto, además está el componente puramente económico, a veces están factores de un cierto atractivo que se ganan y a veces se pierden. Por ejemplo, es verdad que pues en economía y en una cierta presencia nos va mejor que hace unas décadas. Sin embargo, bueno, pues España era más noticia positiva, era más un país que llamaba más la atención a primeros de los 90, por ejemplo, a finales de los 80, por ser ejemplo de una transición exitosa, etcétera, que ahora mismo, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. En todo caso, ciertamente la dimensión del español realmente lo que hace nuestro idioma algo grande es que es un idioma transatlántico, es un idioma que se habla en ambas orillas. Desde el punto de vista de la calidad del lenguaje, ¿estimas que se pone todo el empeño por cultivarlo? Ya no tanto siempre hacia afuera en nuestras fronteras, sino ¿crees que el propio español en la propia España está siendo realmente cultivado y tratado en las condiciones de tanto de exigencia en la formación, pues para que los chicos tengan una buena base gramática, como lo que es el propio ámbito de la esfera cultural española en la propia nación, desde el punto de vista periodístico, literario, etcétera? ¿Crees que estamos reviviendo o viviendo un entorno cultural que crea una esfera positiva de dinamización del lenguaje, o por contra, tal vez estamos en una situación un tanto depresiva que genera una involución en términos de riqueza lingüística, expresiva? Yo creo que tenemos por una parte un estamento creador, artístico, bueno, pues poblado y brillante, eso es cierto. Es decir, bueno, pues
aunque no lo parezca, pues hay mucha gente muy buena escribiendo, te pueden gustar más o menos, pero sin duda su competencia y su solvencia están fuera de duda, pero yo no estoy muy contento con la situación desde un punto de vista. Creo que los españoles tenemos un afecto a la lengua, creo que tenemos una cierta conciencia de su importancia, creo que tenemos un aprecio real a las instituciones como la Academia o el Cervantes que la defienden, pero creo que nos falta una docencia mucho más exigente. Creo que el español que hablamos cada vez es una lengua con menos temperatura, con menos fuerza, con menos expresividad. Quiero decir, y eso tiene mucho que ver con cómo se les ha enseñado a la gente a leer, a escribir y a hablar. Y si tú lees el español, no ya de Jovellanos, sino la viveza del siglo de oro, de gentes que, bueno, que quizá eran gentes cultas, pero bueno, no necesariamente más cultas de alguien que viene 400 años después y que ha hecho una carrera universitaria, ¿verdad? Yo veo que el español pierde color, sabor, y creo que tiene algo que ver con esto el que no hemos logrado que haya un gran orgullo, un elemento casi patrimonial en la defensa, no en la defensa, en el apego y en la docencia de la lengua, como creo que sí lo ha llegado a ver en Francia. Y a mí esto me da pena, porque es verdad que tenemos, pero a la vez lo tenemos todo, damos por hecho el español. Lo consideramos nuestra gran suerte, consideramos que esta que es nuestra gran suerte e incluso una gran arma, por así decirlo, desde luego una tarjeta de presentación en el mundo extraordinaria, lo tenemos como si fuese un regalo que no necesitase mucho de nuestra parte. Yo creo que habría que, y esto se ve incluso en la prosa y demás, creo que la lengua se va uniformizando. Y a mí, pues eso, pues no me gusta nada. Juan, ¿querías decir algo? Sí. Ignacio, ¿cuál es la situación del Instituto Cervantes en general tras la pandemia? ¿Se ha paralizado la apertura de centros? ¿Se están cerrando centros? El Cervantes yo no sé si ha cerrado alguna vez algún centro, obviamente se cerró Damasco pues por una guerra, y yo no sé si alguna pequeña antena en Brasil, que es por otra parte, pues no sé si Florianópolis, pues una de las que siendo Brasil por otra parte uno de los países con mayor presencia, o el país con mayor presencia de centros Cervantes en el mundo. Se ha hecho un esfuerzo para no cerrar centros, se hizo un esfuerzo muy grande para, en tiempos de la gran austeridad, no cerrarlos, sino mantener la presencia. Yo por eso suelo referirme a que el Cervantes es una institución muy virtuosa, es decir, que es capaz de trabajar con mucho, en fin, con un combustible mayor o un combustible menor. Seguramente se apreciarían más pues unos desembolsos mayores, pues a la altura quizá de otros países importantes de nuestro entorno, pues es una cosa que ocurre en España en muchos ámbitos. Queremos tener de todo, pero a veces no siempre lo financiamos adecuadamente. Dicho esto, somos una institución pública, una institución del Estado que tiene un grado de financiación como no tiene prácticamente nadie. No sé si ahora mismo es como el 60%, es decir, que salimos además notablemente baratos al contribuyente, y estamos ahora, yo creo que con una cierta prudencia y pensándolo bien, intentando abrir en algunos sitios. Por ejemplo, en Washington y Los Ángeles, donde, bueno, pues yo creo que es una anomalía que no estemos realmente.
Y hemos abierto, eso sí, hace muy poquito uno, que es el primero en África subsahariana, como es Senegal. Y bueno, yo creo que tiene un sentido estratégico muy importante y a veces es muy, incluso llega a ser emotivo, ¿no? Cuando la gente te cuenta cosas, ¿no? En Madagascar, ¿no? La enorme afición que hay, el enorme entusiasmo por aprender español que contrasta con la carestía de acceso a libros y materiales de estudio que tienen, ¿no? Pero eso es lo que no se cierran centros. Ha habido un primer paso en el África subsahariana y se quiere abrir en sitios donde era anómalo que no estuviéramos y donde creo que hay que estar, si estamos, hay que estar muy bien, como son Los Ángeles y Washington. Sí, Gonzalo tiene la mano levantada. Sí, en razón precisamente a esa situación del instituto en Estados Unidos, me gustaría preguntar cómo veis la evolución o cómo se puede, en cierto modo, delimitar, a pesar de que ciertamente el idioma no es de nadie, es algo que se construye en el uso, lo que es en sí la conformación de jergas, digamos, Spanglish, o sea, en qué medida la labor de la institución puede contribuir a establecer una cierta normalización en lo que es el uso del español y en qué medida realmente ese tipo de nuevas hibridaciones pueden realmente asentarse como un hecho cultural que vaya a poder evolucionar en el futuro o que puede ser delimitado gracias a la acción y contribución del Instituto Cervantes allí. Yo creo que la lengua no la detiene nadie y la lengua no es de nadie. Nosotros somos hispanohablantes, hablamos español, como otros hablan francés o portugués, lenguas romances, que no nos engañemos, no vienen del latín de Cicerón, vienen del latín de la soldadesca. Es decir, que todo purismo excesivo con el idioma, aunque yo soy partidario de una cierta norma y de una cierta academia y de una cierta de un cierto uso y ejercicio y doma en el idioma, nadie lo va a poder parar. Quiere decir, lo que ocurra con él. Nosotros obviamente enseñamos pues el idioma que hay que enseñar y que todos sabemos cuál es, porque tenemos unos técnicos que han desarrollado un plan curricular que, bueno, creo que es indiscutiblemente bueno y el mejor que hay. Además, tenemos la referencia de lo que se llama el marco europeo de lenguas para establecer los niveles. Luego, a partir de ahí, por ejemplo, es verdad que, bueno, en algunos lugares, por ejemplo, en el centro de Albuquerque, pues tenemos más profesores hispanoamericanos y en Londres tenemos más profesores españoles y en otros lugares están más mezclados. Pero bueno, que hay que saber que, en fin, que tan español es en el fondo fresa como frutilla y quizá hay que decir a veces los dos términos para tener un conocimiento más cabal. Pero en cuanto a la hibridación, con el Spanglish o no, que yo creo que el tema del español en Estados Unidos, que es muy interesante, que no es una cosa completamente segura en su prosperidad, va más allá del Spanglish. Bueno, oiga, pues si la gente canta en Spanglish y canta bien, si la gente haya una nueva expresividad, mezclando lenguas o con jergas, etcétera. Digamos, por ejemplo, en novelas, que ya hay algunas novelas donde se usa. Bueno, pues, en fin, es algo que yo creo que es difícilmente, vamos a parar, quiero decir. Siguiendo con lo que habéis empezado a comentar de quién hace el lenguaje y a quién le pertenece, bueno, pues está claro que todos estamos de acuerdo que el lenguaje es de todos los que lo usan y es un consenso común. Pero justamente ese consenso común que se acepta el arbitrio de una institución como puede ser la academia o el apoyo de Cervantes o también de la universidad, por supuesto, vemos cómo en el momento presente tenemos un fenómeno peculiar que es la injerencia política por razones políticas en la construcción propia del lenguaje, que va contra la propia mecánica del lenguaje
y contra el uso que los hablantes hacen de él. Y sin embargo, a través de la presión mediática se intenta imponer un nuevo lenguaje que, ya digo, que rompe tanto el consenso en el uso como las normas gramáticas. La pregunta es, primero, como amante del idioma y profesional de él, ¿qué opinas de que eso ocurra? Y en segundo lugar, si eso puede afectar en alguna manera a la formación. Yo creo que es cierto que todo el mundo, todos queremos vernos incluidos en el lenguaje. Creo que el lenguaje en general, las normas que tenemos, la gramática que, ojo, nos hemos dado, no nos han impuesto. Las gramáticas, como la definición de las palabras, siempre se atienen al uso de la realidad. No, es decir, todo afán de prescribir el lenguaje, me temo que, bueno, puede quizá funcionar en algunos estratos, pero no puede poner diques ni puede poner freno al lenguaje. Entonces, yo considero que igual que hay que tener unas ciertas cortesías normales para que todo el mundo vea que el discurso lo incluye, y entiendo que es importante que haya, bueno, pues igual hay algunas expresiones que son ofensivas para algunos colectivos, pues uno entiende que igual pues puedes utilizar otras palabras. Bueno, pues no pasa nada, pero es que esto no siempre es ideología, a veces es pura tolerancia, puro respeto. E ir más allá, es decir, sin embargo, intentar ahormar la gramática y el modo de hablar a ideologías cuyo futuro no sabemos, por otra parte, cuál va a ser y que posiblemente puedan ser flor de un día, me parece profundamente equivocado desde todos los puntos de vista. Ajá. Muy bien. En la concepción del español como un vehículo de comunicación común, hay una visión realmente desde la perspectiva, digamos, de la que es el ámbito exterior, de un ámbito cultural panhispánico bien establecido, o se ve muy fragmentado. Y lo pregunto en razón a un hecho que sucedió con los Oscars de 2019, con la película Roma de Cuarón, en el que hubo un cierto grado de polémica, porque siendo una película española en su expresión cultural misma, se decidió subtitular al español de España para poder ser justamente, bueno, a la hora de ser introducida en el mercado español, como si acaso se estuviese traduciendo una película realizada en el extranjero, sencillamente con matizaciones a lo mejor de llamar, pues en vez de utilizar el término fontanero, utilizaban término plombero o cosas de ese estilo. Quiero decir, hay una concepción realmente clara de que estamos compartiendo un vehículo común, o hay un cierto grado de fragmentación dentro de los usos y tipismos. Yo creo que el español obviamente es una lengua diversa, no solo fuera de España, sino dentro de España, pero creo que es una lengua con una homogeneidad extraordinaria realmente. Es decir, que un pastor del altiplano andino y un pastor de Soria no necesitan estar hablando 20 minutos para acomodar el oído a la lengua del otro. Por tanto, este ejemplo que aportas, pues bueno, realmente me parece una cosa absurda, quizá fruto de una exageración de alguien. Creo que tenemos una lengua notablemente homogénea. Es más, a mí me parece que sería realmente muy útil, seguramente, introducir aquí algunos elementos del español propios de otras latitudes, ¿no? Sí, hay quien dice que en algún sentido conservan una pureza del siglo de oro en muchas expresiones que aquí se han perdido. Depende, desde luego. Uno va a algunos países y ves cómo incluso entre gentes, digamos,
humildes en su extracción socioeconómica o en su preparación académica, uno se queda sorprendido de ver la viveza y la riqueza de la lengua que tienen. Eso es totalmente cierto, más allá de cualquier tópico. Eso es muy notable. Eso es muy notable. Yo también remarcaría Creo que que los españoles no tenemos siempre ese amor por la lengua, creo. Yo también remarcaría un hecho que para mí yo creo que es enormemente interesante y en relación precisamente al idioma del país en el cual ahora te encuentras destinado, que es precisamente que el matiz yo creo que tiene el español de grande es que es enormemente, ¿cómo decir? Transclasista, no es un idioma clasista en su propia concepción. Por ejemplo, en el Reino Unido, pues obviamente existe el idioma basado en la Received Pronunciation, que al final define un determinado extracto cultural, económico y de clase que más allá de lo que son a lo mejor los dejes territoriales que cada cual en razón a su origen pueda tener, realmente no es transmitido en términos de clase económica o acceso a un determinado extracto sociocultural en el propio uso de la lengua. Es así, y incluso España en otros ámbitos pues también era un país por tradición mucho más igualitario que otros, es decir, que había por lo menos incluso una convivencia mayor entre las clases y desde luego una cercanía mayor. Tenemos que pensar que en España, también en otros lugares, pero claro, en España la aristocracia, pensemos en el majismo, imita los modos del pueblo. Eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, a los reyes nuestros los hemos alabado por campechanos. En fin, que es una cosa curiosa, ¿no? Que alabar en un rey en vez de por, yo qué sé, pues por ser mirífico, yo qué sé, cualquier cosa. Pero bueno, a mí me gusta decir que es verdad que el español no tiene esos marcadores de clase tan fuertes en la pronunciación, pero bueno, siempre, en fin, también hay acentos más prestigiosos y menos prestigiosos. Eso no depende del acento, eso depende de los hablantes que atribuyen un prestigio a unas zonas y por tanto a unos acentos y atribuyen un prestigio distinto a otros. Eso es así. Sí, así es. Lo único que es cierto que ese prestigio viene asociado ya a órdenes de carácter económico y de la distribución o no uniforme de la riqueza dentro del país y los accesos o no a determinados beneficios de Estado que no están precisamente equidistribuidos. Así es. Como decía, vamos a dar paso a Juan, que va a hacer un esfuerzo dentro de su febrícula para que comente tu último libro, Ignacio, que estamos esperando a que nos lo preste a los demás y poder leerlo. De momento nos ha dicho que le ha gustado mucho, pero bueno, que nos lo comente. Bueno, ya sentarás la cabeza, no sé si es tu último libro, pero desde luego es tu último, lo han reeditado hace poco, ¿no? Sí, hace pues nada, un mes y pico, sí. Sí, es el más nuevo, sí, salió en octubre del año pasado. Bueno, efectivamente, Miguel ha desvelado, ha hecho spoiler, el libro me ha fascinado, es de lo mejor que he leído en mucho tiempo, tal vez porque soy un fan incondicional de Pla y Umbral y el influjo de los maestros se nota. La idea es seguir publicando más porque este acaba en el 2011. Sí, la idea es seguir publicando, pues, en fin, ¿cómo decirlo? Pues hasta que me muera, pues, en fin, hasta que pueda, o hasta que me quieran editar. Pero sí, habrá más. Lo que pasa es que antes seguramente saque otras cosas antes de la continuación del diario. De otras cosas, pero bueno. Realidad... Comentarnos un poco a los demás algo sobre el libro, de que va, a ver si nos animamos. ¿Ignacio o yo? Bueno, si quieres tú y que él lo explique mejor. No, que está el autor, que lo haga el propio autor. Bueno, la verdad es que creo que mis libros son difíciles de explicar, pero creo que agradables o amables de leer. Estos son una serie de notas que voy tomando
desde los 25 años hasta los 30, más o menos, y que coinciden con mi paso, con mi entrada en el mundo del periodismo en Madrid, primero como colaborador y el freelanceo, después como corresponsal parlamentario de un pequeño medio de internet y después como redactor jefe de cultura en un diario ya de tirada nacional. Y bueno, yo creo que es más la vida ante mis ojos que mi vida directamente, pero desde luego es también mi vida, y creo que hay una mezcla de registros al hilo de los días. Hay evocación, hay crítica sociocultural, hay mucho aforismo, hay comentario de lo que está ocurriendo. Hay un cierto énfasis, desde luego, claro, en lo que es el mundo periodístico y político madrileño. Hay también mucha reflexión literaria, etcétera. En fin, Juan sabrá decir si esto es. Y esto termina cuando yo voy a entrar en Moncloa a principios de 2012, cuando se forma el nuevo gobierno. Pues me llaman ahí para ir en calidad de asesor, de escritor de discursos. Y allí es donde termina eso, que vitalmente a mí eso va a ser una divisoria muy importante, porque porque es quitarme de trabajo, de novia, etcétera, en apenas un mes y pico, aunque eso ya se desvelará, supongo, en próximos volúmenes. No sé, Juan, si lo he desplegado más o menos. Perfectamente. De hecho, literalmente la última frase del libro es "estoy dentro", de Moncloa. Es como termina. Y luego, yo lo que creo es que hay, pues puede haber algo de vocación o elegía, pero fundamentalmente creo mucho humor, pues porque es mi manera de escribir, básicamente. Cuando conversas con gente siempre pones la inicial, sobre todo si vas a hablar mal, pero hay 2 o 3 personas las que hablas mal y se puede deducir quiénes son. ¿Te has buscado enemigos con este libro? Pues no lo sé, a ver, se puede decir quiénes son, pues lo podrán deducir algunos. Tampoco creo yo que diga nada, yo no estoy diciendo a nadie que es un pederasta o que es un politoxicómano. En fin, no digo nada tampoco, o sea, creo que puede haber algo de filo, puede haber algo de claro oscuro, pero yo no creo que haya sangre directamente. En un par de casos de 2 tipos con los que tengo un encontronazo, porque tampoco va más allá. Quiero decir, de hecho, pues hombre, si hubiese querido ir en fin, yo es que no creo en la literatura del escándalo. No sé qué escándalo podría provocar yo, más allá de lo que fue en la redacción de un periódico hace 15 años, que ya ves tú, porque tampoco es que sea el Congreso de Viena aquello. Y yo lo que sí que creo es que intento, si de alguien dices algo, por ejemplo, el director del periódico, digo, es un cabrón, pero es un gran periodista. Bueno, decimos las dos cosas. Que era un cabrón, no creo que nadie, bajo en el sentido coloquial del término, obviamente, no como descalificación personal gravísima, digo que es alguien que es un tipo enérgico, un tipo que sabe cómo se va, etcétera, pero también digo que es muy buen periodista. O sea que no veo que tampoco haya habido, y he intentado dentro de lo posible, pues que no haya sangre, y he limado alguna cosa porque no me parece que mi labor sea disparar, pero tampoco es la de ser retratista de cámara, tampoco, ¿no? Bueno, eso, creo que lo dices en algún momento, que no pretendes ser un cronista de la época. Ignacio, una pregunta. Ahondando un poco en lo que es el comienzo literario, ¿cómo surge el escritor? En tu caso, ¿cómo surge el escritor? Bueno, pues esto surge de una fascinación por el lenguaje, por la literatura, es decir, por la relación del lenguaje con la realidad. Y eso se hace a través de los libros. Y eso se hace, en mi caso, pues por ejemplo, tuvo mucho que ver la poesía. A mí me deslumbró realmente, la asignatura de literatura, en todo lo que iba leyendo.
Y desde muy joven dije, yo quiero ser esto, o sea, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero escribir, quiero de alguna manera honrar a la lengua, al lenguaje e intentar decir el mundo, mi parte del mundo en palabras, tal y como lo leía yo, pues cuando leía, obviamente luego los géneros van evolucionando y demás, pero yo creo que hay un magma de donde sale la literatura que es el mismo. Y yo tenía muchas ganas de hacer lo que había leído. Claro, a mí me fascinaba Garcilaso, me fascinaba Manrique, como luego me fascinaron Galdós o tantos otros escritores extranjeros. Yo dije, yo pues quería hacer eso. Esa belleza es la que me subyugó y desde muy joven, pues la verdad es que de alguna manera, de un modo seguramente muy insensato, jugué mi vida a esa carta, a esa vocación, que es algo que luego va serpenteando, que no siempre tienes tan claro. No tengo el hambre de balón que tenía hace 10 años, pero bueno, hay una lealtad primera a esa llamada que creo que es importante mantener. Y teniendo en cuenta que has también estado no solamente en el ámbito puramente periodístico, sino en tu derrotero del ámbito de lo que es en sí el desarrollo lingüístico político, ¿tu percepción cuál es más? ¿Que el lenguaje se adapta a la realidad del mundo o el lenguaje es capaz de crear el mundo? Bueno, el lenguaje, lo que es la oratoria, desde luego, pues puede tener unos usos muy dañinos, muy dañinos, absolutamente dañinos. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Pero también puede servir para, en fin, lo mismo que sirve para acabar con la República, puede servir para alzar una, ¿no? Quiero decir que tan lenguaje es la Constitución de los Estados Unidos como los discursos de odio de Hitler. Por tanto, y yo siempre he creído que en la labor constructiva del lenguaje, desde ese punto de vista, es decir, creo que todos somos conscientes de cuando somos demagogos, de cuando estamos forzando las palabras para que hieran y no para que construyan, por muy naif que suene. Eso es así. Y creo que ahora vivimos un momento en el cual estamos fascinados por la capacidad de viralización de los mensajes, de mensajes políticos dañinos. Y eso, la capacidad que tienen para enfrentar a las personas es tremendamente grande. Pero es algo con lo que es peligroso jugar porque muchas veces escapa a nuestro control. Y bueno, esa sería alguna reflexión, sí. Porque a la postre, al final, uno acaba siendo un hacedor del debate público y, en cierto modo, uno al final acaba configurando las ideas de una comunidad y las percepciones en torno a un problema que la comunidad puede sentir como identificado en términos de tener que resolver, o por otro lado puede ser sencillamente aquello que desplace un elemento de importancia para la comunidad para justamente enfocarlo a elementos que sean absolutamente, digamos, vacíos, pero que permitan realmente ese juego de temporización que la política al final acaba en esta derrotero de la dinámica que vivimos en España, asentándose sobre un pilar esencial que es el de ganar tiempo, aunque sea a costa realmente de no verter ni construir realmente un debate público de calidad y, por tanto, realmente articular una concepción de noción cierta de un mensaje consistente, digamos que consolidado a partir de un uso de la lengua capaz. También es verdad que yo no soy muy optimista. No creo que haya habido nunca una esfera pública. Quizá en algún momento el parlamentarismo inglés de finales del 18 pues haya habido pero bueno, también quien participaba en la política en ese tiempo. Así es. Quiero decir, por tanto, creo que la política se construye con materiales también lingüísticos que muchas veces son limitados o que son defectuosos. Pero bueno, dicho esto, también hay diferencias, ¿no? Es decir, no es lo mismo una cosa que la otra. Que eso yo creo que es un norte que siempre hay que tener. Y
todo esto luego se ve, quiero decir que luego ciega la depauperación del lenguaje público, la parálisis en la política, al final se sustancia pues en que no se progresa todo lo que se tiene que progresar, mientras que a veces sí que hay grandes avances, ¿no? ¿Hay margen para la creatividad en lo político? Sí, claro. Bueno, de hecho, están llamados los líderes políticos a ofrecer soluciones imaginativas, otra cosa, a problemas reales. Otra cosa es ser un poco imaginativo a la hora de describir cuáles son los problemas de una sociedad, que eso es algo con lo que nos encontramos mucho, con enorme frecuencia ahora mismo, ¿no? Sí, en cierto modo entiendo que es de gran dificultad poder atenerse a, digamos, esa siempre ambivalente realidad de todo tipo de discurso en el que al final uno tiene que contrastar lo que uno desearía que fuese frente a lo que es una realidad objetiva que no necesariamente siempre casa bien, ¿verdad? Bueno, lo que ocurre es que entre tu propósito reformista y los resultados positivos de esa reforma hay un desfase, puede ser de meses o de años, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra el paro. Y claro, mientras tanto la gente sufre y la gente pide, y la gente además estamos cada vez más acostumbrados pues a pedir o a esperar de la política cosas que no son de la política, cosas que no cabe esperar de la política. Bueno. Una pregunta, en relación a lo que es el desarrollo del español en el mundo, el contexto tanto de mercado como de la realidad empresarial, de lo que es la propia realidad, como decir, editorial, ayuda. Quiero decir, tenemos realmente un proyecto editorial en términos de tejido empresarial que sea capaz de contribuir a consolidar, en cierto modo, un acervo de publicaciones y de autores que permitan, bueno, pues, consolidarlo en el mercado. ¿O cuál es una realidad Yo tal como puede ser en España? veo que hay una cierta rareza en el sentido de que, aunque sean muchas veces las mismas empresas, no se está predicando, no se está vendiendo para un mercado del español global. Eso ocurre en el periodismo, eso ocurre en las editoriales, etcétera. Y eso es un gran problema. O sea, aquí apenas hay en España editoriales sudamericanas que vendan sus libros. Muchas editoriales españolas de calidad tienen difícil vender sus libros en América. A mí esto me parece que es un problema del que apenas se habla y del que apenas somos conscientes. ¿Está asociado a lo que son el diseño de los circuitos de mercado o es porque a lo mejor el propio hispanohablante del otro lado del océano no se siente demasiado atañido a nosotros? No, porque tú no sabes, y porque es que si en el pasado, acordaos, los libros de Losada, los libros de Porrúa, o sea, han tenido una enorme circulación por todo el ámbito hispanohablante. Incluso Seix Barral, sin duda, también hizo una gran difusión en ese sentido. Claro, ¿no? Y por supuesto se ha editado, pues, sobre todo a muchísimos autores hispanoamericanos en España. Pero bueno, pues porque también tiene una industria editorial pues mucho mayor y una capacidad de lanzamiento de escritores y una capacidad de prescripción cultural mayor que muchas repúblicas hispanoamericanas. Pero yo lo que veo es que falta, e incluso aunque a veces yo creo que ahora eso está un poquito mejor, el propio diálogo literario España-Latinoamérica podría ser más fluido también, ¿no? Pero bueno, esto nos llevaría muy lejos. Supongo, yo tampoco soy un gran experto. Sí, a mí, volviendo un poco a lo que habéis empezado a comentar, cuando Juan ha hablado de que tú entraste en el mundo de la política como asesor para los discursos y después habéis hablado también de ese lenguaje, sí. Bueno, hago la pregunta rápidamente. Que en mi opinión, en el lenguaje político en España no es brillante, es algo que podemos ver, incluso vemos políticos que no son capaces de hablar sin leer lo que les han escrito,
y por otra parte, creo que tenemos un complejo cultural por el cual se tiende a rebajar el tono, el lenguaje y las ideas. Es una sociedad que no sé muy bien por qué razón está mal visto saber más que otro y Sí, demostrarlo. Y en pues particular, es muy sí, cierto. sí, te preguntaba sobre si tú, de cierto modo, tenías que escribir con el freno de mano hinchado para que la persona que iba a usar ese discurso se adaptara y no ofendiera con un exceso A cultural. ver, creo que tú puedes hacerte entender y hacerte entender por todo el mundo sin tomar a nadie por tonto ni rebajar el lenguaje. Y si no lo sabes hacer, tienes un problemón, Ujú. porque podemos hacerlo perfectamente. O sea, no hay tantos estratos de español que el que una persona sin mucha formación no pueda, le sea oscuro. Eso no es la lengua alemana, donde tú estás, no. Es un discurso kantiano, no. Puedes explicar las cosas muy bien y además con un lenguaje muy correcto y muy bien. En cuanto a la brillantez o no brillantez, yo creo que hay un problema a veces en que hemos descuidado en español la oratoria, el debate, que el debate tiene una ventaja no solo de cara al lenguaje, sino de cara al propio orador y a la propia sociedad, que es decir, que es que uno tiene que ser capaz de defender sus ideas. Y esas ideas, cuando contrastan con la de otro, pues pueden mejorarse o pueden depurarse. Por eso es tan importante saber, por eso es tan importante saber debatir. Pero en cuanto a la brillantez, bueno, pues también hay gentes con un don especial para la oratoria, también hay gentes también con una mayor práctica, pero ojo, la oratoria brillante no es sinónimo de política buena. Los oradores más brillantes del siglo XX posiblemente son gente que han sido genocidas. O sea, que la gente que es capaz de enardecer el corazón hablando no siempre es una buena... En fin, que hay que tener cuidado. Yo creo que con la oratoria y con los excesos retóricos siempre hay que tener mucho cuidado. Por eso yo prefiero políticos un poquito más planos y aburridos. Muy bien, pues no sé si hay una última pregunta que a alguien se le haya quedado pendiente. Tan solo preguntaría una pequeña cosa. ¿Estamos todavía muy marcados por los clichés que hemos heredado del pasado a la hora de ser identificados y de ser ubicados en términos lingüísticos? ¿Los españoles o los hispanohablantes en La general? lengua hispana. Todos somos, en efecto, o sea, las percepciones culturales tardan muchísimo en cambiarse, a veces siglos, pero cambian. Pensemos que España ha sido a la vez el país de la pandereta y el país más grave del mundo. O sea, hemos sido el Greco y las Faralaes. El mismo país, ¿eh? Por tanto, cambian las percepciones. Y en ello influye no solo lo que tú hagas, sino que digan de ti, a veces no siempre con las mejores intenciones. Por tanto, creo que lo más fiable es compararse con cómo estaba uno. Entonces, yo creo que con cómo estábamos, realmente el crecimiento ha sido muy importante y muy positivo. Muy bien, pues cerramos ya las preguntas y vamos a dar nuestra última opinión y vamos a dejar, por supuesto, que Ignacio tenga la última palabra. Juan, tu minuto de gloria, ¿qué tienes que decir? Nada, mi minuto de gloria es para decir que espero la continuación de los diarios. ¿Está planeado publicarlos próximamente, a medio plazo? Pues sí, en el medio está previsto publicarlos. Quizá, sin embargo, vaya a colar alguna otra cosa antes. Bueno, pues Muchas gracias por ya el haremos interés. otro programa para los próximos diarios. Muy bien.
Y Gonzalo, tu minuto de gloria. Tan solo, por supuesto, darle las gracias, Ignacio, por la exposición y su tiempo y por habernos mostrado una visión tan próxima a lo que es realmente la defensa de nuestro idioma común, el español, para el cual, bueno, pues deseo que tanto en tu labor en el Instituto Cervantes como en el conjunto de tus contribuciones periodísticas, ya sea en la columna ABC, etcétera, lleves adelante tu labor, que al final es la defensa del patrimonio de todos los españoles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, muchísimas gracias. Y finalmente yo por mi parte, pues por supuesto darle las gracias a Ignacio y me da mucho gusto que siga habiendo escritores en la prensa, aunque la prensa no está en su mejor momento, pero una de las cosas que en mi opinión puede mantenerla y salvarla es esa enorme vinculación y tan especial que ha tenido en España la literatura con lo popular a través del periodismo y en ese caso Ignacio es no sé si el último representante, pero sí uno de los últimos que está al nivel de la tradición. Y nada, te dejamos, Ignacio, que nos digas la última frase y nos despedimos. Muchísimas gracias. Es verdad que cuando eres español y quieres escribir, siempre más o menos la salida natural ha sido acogerte a la prensa. Eso es algo que además ha sido muy español, aunque ocurra en otros países. No creo que todo el periodismo tenga que ser literatura, pero sí que creo que puede haber en los periódicos un cierto espacio para un mayor vuelo, a veces ensayístico, a veces literario. Y yo creo que eso que ahora hay en la generación en la que yo me incluyo, creo que hay ahora una nueva preocupación por ese legado de prosa brillante y que, bueno, desde luego algunos queremos continuar en la medida en que podamos, con el acierto que podamos. Así que muchas gracias por esta conversación. Pues muchas gracias a ti y te emplazamos para nuestro muchas veces comentado futuro programa sobre el Brexit, quizá después de las elecciones en Escocia, y ya vamos juntando bastantes expertos que tienen mucho que decir sobre ese fenómeno que parece que nunca termina de cerrarse. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Miguel. Adiós. Muchas gracias, Ignacio. Hasta luego. Buena semana. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.